recientemente ha salido un vídeo que me parece excelente de Jordi Wild en su canal Wild Project, canal que os invito a verlo, tiene un montón de vídeos realmente buenos, en el que habla una compañera que es Isabel Viña, que es endocrina, y habla de muchos temas. El vídeo realmente es bueno, habla de suplementación, de hormonas, de testosterona, de TRT, y realmente me parece que muchas cosas están muy acertadas. Pero hay en algunas cosas que le he escuchado que yo creo que hay que matizar algo que dice por no llevar engaño y no dar una información que no sea del todo correcta, porque debemos ser muy cautos con determinados temas porque podemos incurrir en desinformación o en mala información. Y ya os digo, mi intención no es hacer ningún tipo de enfrentamiento, esto es una crítica constructiva, creo que estamos para ayudarnos entre todos y para que al final el paciente tenga una información lo más veraz posible y que nos ayudemos entre todos, insisto. Entonces, vamos a ver algunos cortes del vídeo en el que ella habla sobre todo de fármacos para obesidad y os puntualizaré algunas cosas para que la información sea más correcta. Vamos con ello. Este fármaco básicamente lo que hace es que induce en el cerebro señales de saciedad. Es decir, esta hormona GLP-1 llega a tu nervio. Bueno, ya os pongo en contexto, empieza a hablar sobre fármacos sobre obesidad y como habéis visto en los vídeos que ya hemos publicado sobre fármacos sobre obesidad, estos GLP-1 actúan a nivel cerebral disminuyendo ingesta porque mejoran la saciedad. Ahí está perfectamente acertada. El nervio vago estimula el nervio vago y el nervio vago actúa en los centros del apetito, que son el núcleo arcuato del hipotálamo, induce que produzcas otra hormona que se llama propiomelanocortina, que cuando se estimula te induce que tú te sientas lleno y que además gastes más. Realmente estos fármacos... A ver, esto no es cierto. Tú te sientas lleno, comes menos, pero no va a inducir cambios en el gasto. Ahora lo matiza, pero algo que debemos prestar atención. Fármacos disminuyen ingesta, pero no alteran nada el metabolismo basal. No actúan porque te hagan quemar grasa. Como estos, quema grasa no. Si hubiera un quema grasa ya, los farmacéuticos, desde luego, las farmacéuticas lo hubieran sacado. Este fármaco hace perder peso porque actúa a nivel cerebral. Entonces, realmente, probablemente el kit de la cuestión en la obesidad sea modular cómo respondemos ante estímulos cerebrales del hambre. O sea, que esta es una... Creo que esto es muy interesante lo que dice. Posiblemente todo paciente con exceso de peso tiene una respuesta a la saciedad del apetito que no es del todo correcta. Por lo tanto, modificar esas señales nos permite tratar mejor a nuestros pacientes con obesidad. Una clave total, o sea, este medicamento va a donde tiene que ir. ¿Va a donde tiene que ir? Sí. ¿Por qué no se está dando más? Porque esto se claro, acaba con la epidemia. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente... Es espectacular, ¿no? Claro. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que te suprime tanto el apetito que no comen. A nivel... Claro, no comen nada. ¿Y qué es lo primero que pasa, Jordi, antes de quemar grasa? Pierdes músculo. Sí. Bueno, esto que dice es completamente falso. Lo que debemos tener en cuenta, o no es del todo cierto, estos fármacos disminuyen el apetito, pero ya hemos insistido en que es muy importante que te los prescriba un médico especialista en obesidad. Es cierto que tú te pasas mucho la dosis, el paciente puede dejar de comer completamente. Pero si tú lo das a las dosis adecuadas y de ahí de ir titulando la dosis, es decir, individualizando la dosis a cada paciente, el paciente va a comer menos. Lo importante es dar la dosis necesaria para que el paciente coma menos. Y como yo le digo a mis pacientes, deben notar ellos el control, no deben tener excesivo control del fármaco. Que no pierdan el control sobre su saciedad para de esa manera también, entre comillas, educarlos y que ellos tengan un poco el control sobre su apetito y puedan regular mucho mejor la ingesta. Pierdes músculo, pierdes tu fábrica metabólica y entonces se quedan delgados pero sarcopénicos, son fofisanos. Como tú. Esto que acaba de decir también es importante y tiene parte de razón. Uno de los peligros de estos fármacos, y por los que ella dice, y yo estoy de acuerdo con ella, que no es una panacea, es que el paciente, si los utiliza de forma aislada, pueden perder grasa y pueden perder músculo. Pero también es cierto que estos fármacos, hay estudios ya de bioimpedancia en los que se ve
que se pierde más grasa que músculo. ¿Se pierde músculo? Sí, como en cualquier proceso de perder peso. Cualquier paciente que pierda peso, aunque lo haga muy bien, algo de músculo va a perder. Es cierto que nosotros hay pacientes que trabajan muy bien el tema del ejercicio, incluso recuperan músculo durante el proceso. Pero cualquier proceso de pérdida de peso, algo de músculo se va a perder. Con estos fármacos hay que tener más cuidado porque esa pérdida puede ser mayor, sí, pero no solo se pierde músculo, tampoco digamos eso porque no es del todo cierto. No le des esta educación al paciente, no solo se va a desnutrir, porque una cosa es perder peso y otra cosa es perder nutrientes. Si tú no comes absolutamente nada, como a mucha gente le pasa, no solo te vas a desnutrir, sino que se deshidratan y luego van a urgencias con una deshidratación. Vale, aquí esto, mucha atención. Una cosa es que los fármacos afecten a los centros de la saciedad, pero no afectan a los centros de la sed. La sed está modulada por otros centros, también hipotalámicos, pero no tienen nada que ver. Yo no he visto ningún paciente que deje de beber, ninguno, y ningún paciente que deje de comer. Obviamente, si tú te pones el fármaco y te pones dosis que no están tuteladas, puedes tener un problema. Pero estos fármacos, bien llevados por médicos especialistas, pueden tener un efecto completamente normal sobre la saciedad, que el paciente coma algo menos, pero que digamos que se va a desnutrir o que se va a deshidratar. Eso es exagerar la situación. Eso no pasa. Eso no pasa con estos fármacos. Insisto, es tan cierto decir que no son una panacea, pero no podemos decir que los pacientes se vayan a desnutrir o se vayan a deshidratar. Eso no es verdad. Porque no han bebido en 3 días porque se les ha olvidado beber. Entonces, se desnutren, pierden músculo. Sí, he perdido 30 kilos de peso. Le haces una Dexa. A ver, 30 kilos de peso. Los GLP-1 que tenemos actualmente, es decir, Saxenda, como mucho yo he visto pérdidas de 10-15 kilos. En pacientes que hacen muy bien dieta y ejercicio y lo hacen todo muy bien, igual es algún paciente que ha perdido 20-25. Pero 30 kilos con Saxenda, ya os aviso que muy pocos pacientes. Con Wegovy los estudios, como visteis en el vídeo, nos hablan de en torno a un 15-18%. Tampoco van a perder 30 kilos. Y los pacientes que están incluidos en estudios de tirzepatide, de Mounjaro, un vídeo que publicaremos en unas semanas, es cierto que hay algún paciente que pierde 30 kilos. Pero 30 kilos de peso no lo pierden un porcentaje amplio de pacientes. Por lo tanto, tampoco hablemos de que hay pérdidas tan acusadas de peso. Y además, lo bueno que tienen estos fármacos es que lo podemos regular. Podemos poner más o menos dosis dependiendo de los síntomas del paciente, de cómo queramos controlar esa saciedad, de cuánto peso queramos perder, de cuánto músculo estén perdiendo. Por lo tanto, insisto en algo que también dice ella. Es importante tutelar y titular cómo está perdiendo peso el paciente. Yo veo pacientes que veo que pierden más masa muscular de la cuenta y o bien le rebajo el fármaco o bien se lo quito. Y le insistimos en hacer ejercicio de fuerza. Es una cuestión de utilizarlos, como digo siempre, en un contexto clínico adecuado. Y el 30% es músculo. El músculo te mantiene activo, te mantiene vital, te protege el hueso. O sea, no están sanos. No están sanos, están delgados, pero no. Esto es completamente cierto lo que dice. En una pérdida de peso tenemos que prestar atención a la pérdida de grasa, pero a la ganancia de músculo. Yo creo que ambos conceptos posiblemente sean igual de importantes. Y lo que dice ella, bueno, pues puede tener parte de verdad, en el sentido de que si los utilizamos de forma aislada, pueden ser peligrosos, pueden ser potencialmente peligrosos porque el paciente pierda mucho músculo y luego pueda recuperar. Y una vez recupera grasa, pero no recupera músculo. Y ahí sí que tenemos un problema. Por tanto, mensaje que te insisto, como muchos otros vídeos, y en este te lo quiero recalcar. Estos fármacos no son la panacea, no son tan preocupantes en el sentido de que no te van a desnutrir si los utilizas bien, pero importantísimo que tú lo utilices en un contexto de hacer ejercicio y de estar bien tutelado el tema del ejercicio de fuerza para que esa pérdida de masa muscular o no se dé o se dé en un grado muy bajo. Sanos. Entonces, esos fármacos son útiles si yo esto se lo explico al paciente y le digo, sí, vas a tomártelo. Esto te va a ayudar, va a ser como un reseteo para permitirte volver al punto cero, es decir, con tu peso ideal. Pues tienes que obligarte a comer algo. Y tienes que hacer deporte. Si no haces deporte, el músculo va a ser
lo primero que va a eliminar tu cuerpo antes que la grasa. Entonces no es a coste cero. Y luego además... Bueno, el cuerpo elimina las dos cosas más o menos a la vez, ¿vale? Entonces, el cuerpo no elimina primero el músculo y luego la grasa. Es cierto que en estos pacientes, si ya tienen poco músculo, el perder algo de músculo puede ser algo peligroso. ¿Qué pasa, Jordi? Como además esta hormona, entre otros efectos, también enlentece el vaciamiento gástrico y enlentece los intestinos. O sea, hay ciertas personas que les da gastroparesia y problemas intestinales. Entonces, que esto es un problema potencialmente muy grave, porque si se te paralizan los intestinos, es grave porque puedes empezar a almacenar toxinas, etc. Vamos. A ver, otro efecto que producen estos fármacos, ya lo hemos comentado, es que el vaciamiento gástrico se enlentece. Y de ahí están los principales efectos secundarios de estos fármacos, que son náuseas, vómitos, sensaciones de plenitud. El paciente da cuenta que las digestiones le son más pesadas, eso es evidente. Pero de ahí a que produzcan una gastroparesia grave, solo en pacientes que se equivocan con la dosis y que son pacientes que no utilizan la dosis de forma dirigida por un médico. Si tú vas poco a poco con la dosis adecuada, subiendo, viendo al paciente cada X tiempo, viendo que no tiene ningún problema, titulando lo que os digo, tantos síntomas como tolerancia, como pérdida de peso, como pérdida de masa muscular, situaciones tan graves como para acumular toxinas y situaciones como las que comenta, rotundamente no. Vamos, que no es la panacea. No es la panacea. De hecho, en Estados Unidos se está teniendo especial cuidado porque ¿qué es lo que pasa? Si tú te inyectas este fármaco, se te enlentece el vaciamiento gástrico y si te van a hacer una operación con anestesia, hay mucho riesgo de broncoaspiración, porque el ayuno que tú tenías con 8 horas y te permitía estar 5 minutos... Sí, esto puede llegar a pasar, pero puede llegar a pasar, insisto, en un paciente que lleva más dosis de las necesarias y luego lo que ya sabemos tanto los especialistas como incluso los propios anestesistas, en que es un fármaco que si tú lo retiras con un tiempo prudencial antes de una cirugía, ese efecto del enlentecimiento del vaciamiento gástrico se va a perder y por lo tanto no va a haber ese riesgo potencial. Por lo tanto, sí que tanto anestesistas como nosotros ya sabemos de esta situación y ante una cirugía pues se retira unos días antes y el riesgo se limita a 0. Comida, las personas que se inyectan este fármaco siguen teniendo comida. Te anestesian, se regurgita la comida, te va a los pulmones y te mueres por aspiración. Y sobre todo, otra cosa más. Por favor, seamos cautos con las informaciones. El riesgo por aspiración está poco descrito y si no se toman las precauciones y si no, será por médicos especialistas, insisto. Lo que pasa cuando lo dejan. Efecto rebote. O sea, es así. Todos, primero, a partir de las 68 semanas de inyección del fármaco, o sea, tú empiezas... Hay bastantes tipos, hay unos de inyección diaria, otros de inyección semanal y otros que es una pastilla. A ver, cosa tonta. Los GLP-1 indicados para obesidad, hoy por hoy tenemos el Saxenda, que es diario, y el Wegovy, que es semanal. En pastilla está el semaglutide oral, que se conoce como Rybelsus, y este únicamente está indicado en diabéticos. En obesos no diabéticos no está indicado, hoy por hoy no tenemos pastillas para tratar la obesidad. Sí que es verdad que la gráfica de pérdida de peso es bastante lineal desde que empiezas hasta la semana 68, a partir de que es un año, casi 2 años, un año y medio, perdón. A partir de esa semana 68, el peso, mientras que estás con la inyección, se mantiene, es decir, no pierdes más, tampoco ganas, claro. Inyección, todo, o sea, crónica. Pero en cuanto tú dejas el fármaco, clic. Esto es verdad y es algo que hay que insistir, ¿vale? Los estudios, los estudios STEP, los estudios que se hicieron también con liraglutide 3, con el Saxenda, los pacientes pierden peso, llegan a un peso, digamos, en el que se mantienen estables mientras están con el fármaco y mientras están con el fármaco mantienen el peso, ¿vale? Eso ya sería un objetivo que esté bien, es decir, un paciente que conseguimos que pierda el 10-15% de peso corporal o el 20% que nos dé el fármaco en cada paciente, porque ya os insisto que esto es muy dependiente del paciente y no es lo mismo partir de un índice de masa corporal de 35 que un índice de masa corporal de 32. Y insisto, cada paciente es un mundo, el peso se estabiliza. Insisto, durante ese momento es súper importante y es algo que insistimos siempre a los pacientes. Ahí hay una ventana de oportunidad para trabajar bien los hábitos,
trabajar bien las emociones, trabajar bien la relación emocional con la comida, trabajar tu apetito, trabajar con psicólogos expertos, trabajar con preparadores físicos, gente que te ayude a hacer un ejercicio que suba esa masa muscular de la que habla la compañera y que tiene mucha razón que tenemos que preservar y tenemos que cuidar, y más en pacientes con tratamiento farmacológico. Entonces, si tenemos en esa situación un tratamiento adecuado, es decir, lo que digo siempre, estos fármacos en un contexto clínico adecuado son una ayuda súper útil. Pero si no, es un parche que, como ella dice, y estoy de acuerdo, pueden conllevar riesgos, sobre todo en pérdida de masa muscular y de efecto rebote. Por tanto, insisto, bien utilizados nos van a aportar esa pérdida de peso mantenida, que incluso yo he visto en algunos pacientes que les retiras el fármaco y no recuperan. ¿Por qué? Porque durante el proceso de perder peso han cambiado muchas cosas de su vida. Porque también os adelanto una cosa, al final un paciente con 130 kilos de peso que haga ejercicio es más complicado. Pero si estos fármacos les dan una oportunidad para perderlos, yo digo que a veces es más importante adelgazar para hacer ejercicio que hacer ejercicio para adelgazar. Porque hay pacientes que con determinados pesos tienes que hacer ejercicios muy concretos porque si no, igual se lesionan. Entonces tienes que buscar ese punto medio. Por tanto, insisto, no son la panacea estos fármacos. Hay que utilizarlos dentro de un contexto clínico adecuado, con trabajo nutricional, de ejercicio, un trabajo muy bien tutelado, un trabajo en el que el paciente está muy acompañado, para evitar ese efecto rebote del que la doctora Viña habla y que tiene mucha razón. Sube otra vez. El peso. Por eso yo siempre... Y tomarlo de por vida. Y tomarlo de por vida. Eso es decir, se puede tomar de por vida. Los estudios que hay es máximo de toma crónica. Estudios, no digo que una persona individual. 2 años. No se sabe lo que pasa. Vale. Es que estoy hablando de que en Estados Unidos... A ver, esto que dice nos pasa con cualquier fármaco. Los estudios de los fármacos se hacen a un tiempo, pues 1 año, año y medio, 6 meses, 2 años, y con eso se le saca la indicación. Es cierto que tenemos la indicación con estudios cortos. A partir de ahí, todo fármaco sometido a estudios post-comercialización, que se llaman. Pero esto nos pasa con estos fármacos, con fármacos para la tensión, para la diabetes, para cualquier cosa, ¿vale? Y por lo tanto, cualquier fármaco debe ser vigilado y debemos poner el punto de mira en él. Pero tampoco podemos sembrar una nube de duda sobre cualquier fármaco. Creo que debemos buscar un término medio. Debemos ser exigentes con que los fármacos no nos den problemas y que no den efectos secundarios. Pero claro, si tuviéramos que tener estudios clínicos a 10-15 años para poder comercializar un fármaco, pues sería imposible que tuviéramos fármacos disponibles. Está aprobado para niños de 16 años. ¿Tú de verdad vas a dar un fármaco a un niño? Bueno, los fármacos para obesidad, por ejemplo, en España están indicados a partir de los 12 años hasta los 75. ¿De 16 hasta los 90? Que sea sano en un estudio de 52 semanas. No me quedo tranquila diciéndole inyéctatelo de por vida. Bueno, si fuéramos así con todos los fármacos, ningún fármaco lo podríamos dar, porque ningún estudio de fármacos es tan largo. Por lo tanto, insisto, debemos ser cautos con la medicación, pero tampoco ser más exigentes con medicaciones para obesidad que no lo somos con otras medicaciones, ¿vale? Por lo tanto, con el tratamiento farmacológico hay que ser muy exigente, pero claro, si fuéramos tan exigentes, nunca tendríamos fármacos y la ciencia posiblemente nunca hubiera evolucionado. 60 años. Y luego, sobre el tratamiento a largo plazo, pues parte de lo que dice es cierto. Al final la obesidad es una enfermedad crónica y yo a los pacientes se lo digo muy claro. Si no hacemos cambios crónicos, no va a haber resultados. Es como si a un miope le digo que se ponga las gafas 3 meses. Un miope, enfermedad crónica, tratamiento crónico. Y hay en algunos pacientes que el tratamiento lo mantenemos un tiempo largo, a dosis más bajas, a dosis igual durante escalones de tiempo. Pero es cierto que hay pacientes que se lo tenemos que tener temporadas. También es cierto que hay pacientes que llevan el tratamiento, cambian hábitos, pierden el peso que queremos, asumen bien los hábitos, cambian radicalmente su vida y no necesitan más el fármaco. Por lo tanto, bueno, tenemos que utilizar el fármaco dependiendo del paciente, pero siempre utilizándolo, insisto, con cambios en los hábitos de forma tutelada. Ese es el problema, Jordi, que a mí me parece estupendo si tú sabes que o tú aprietas el culo con
el estilo de vida o como te quites el fármaco, te va a dar el rebote y encima te vas a ver peor. ¿Por qué? Porque has perdido músculo. Al esto, y insisto un poco en lo mismo, tiene toda la razón. Si tú te utilizas el fármaco y ya está, el resultado va a ser mucho más pobre. Y el resultado va a ser incluso peor porque tú vas a perder músculo y vas a perder algo de grasa, pero luego subirás grasa y no músculo. Por lo tanto, al final de la historia vas a estar peor que cuando empezaste con el fármaco. Por tanto, insisto y apoyo mucho lo que dice la compañera. Estos fármacos hay que estar bien tutelados, bien prescritos y siempre en un contexto de cambio de hábitos. Si no, no deberían ser utilizados. Enfermedad. La obesidad. Bueno, para mí y para la Organización Mundial de la Salud. O sea, aquí no hay debate. No hay debate, excepto en España y en ciertos países que no. A ver, la obesidad es una enfermedad, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la doctora Viña, es una enfermedad, insisto, crónica, compleja y multifactorial. Y esto lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, lo reconocen guías españolas como la guía Giro, que ha publicado la SEDO recientemente, lo reconoce la SEN, lo reconoce cualquier digamos, sociedad que tenga que reconocer si esto o no es una enfermedad. Que el Ministerio de Sanidad decida pagar o no pagar los fármacos es algo bien diferente. Al final, tú puedes tener miopía y cualquier guía seria reconoce que la miopía es una enfermedad, pero el Ministerio decide que no paga el tratamiento por la miopía. Eso no significa que se reconozca o no reconozca la enfermedad, sino que se reconoce la financiación o no de un fármaco, cosa que debemos pelear porque se haga. Pero que sea una enfermedad se reconoce en todos los países. No se considera la obesidad. En Alemania se considera, la OMS lo considera una enfermedad. En Estados Unidos se considera una enfermedad. A ver, en Estados Unidos tampoco se financian los fármacos para obesidad. Por lo tanto, esto no es del todo cierto. No depende si están financiados o no los fármacos. Se reconoce en todos los países. En Alemania se considera una enfermedad. En Portugal se considera una enfermedad. En Dinamarca se considera una enfermedad. En España no. ¿Por qué no se considera una enfermedad la obesidad? Porque cuando tú en España consideras una condición como una enfermedad, automáticamente tienes que financiar los tratamientos. Entra en un tratamiento económico. Y eso es mucho dinero. Hombre, en España un fármaco de la obesidad aproximadamente al mes te puede costar 300 euros. Que mucha gente no se lo puede... A ver, el precio de los fármacos también depende de las dosis que utilicemos, ¿vale? El precio que comenta es posiblemente cercano a las dosis máximas. Eso sería el precio de dosis máximas, por ejemplo, de Wegovy. Pero sí que es cierto que hay pacientes que con dosis más bajas podemos funcionar y podemos conseguir pérdidas de peso. Por lo tanto, el tema del coste que aquí comenta, que bueno, es una matización, va a depender mucho de la dosis que necesite el paciente. Dosis más altas, el precio más caro que tendríamos hoy por hoy sería cerca de los 300 euros, que sería el Wegovy 2,4. No se lo puede permitir. La gran mayoría no se lo puede permitir. Pero y esa brecha entre 1.300 en Estados Unidos y 300 es porque esos 1.000 euros los aborda el Estado, aunque no sea una obesidad, pero... Vale, esto sí que es completamente mentira. A ver, los fármacos para obesidad, los laboratorios, primero van por ejemplo, a España y dicen, queremos financiación. España, como bien dice la compañera, al final hay muchísimos pacientes con obesidad y financiar esos tratamientos sería muy costoso. Por lo tanto, le dicen, no te lo vamos a financiar. Entonces, no te vamos a financiar, pero como sí que tienes estudios y tienes la aprobación por la EMEA, sí que lo puedes comercializar. Entonces, ahí el laboratorio es cuando decide el precio que le pone al producto. En España, los fármacos pues, cuestan en torno al precio que ha comentado, en torno a 300 euros, por ejemplo, la dosis más alta de Wegovy, pero el Estado de ahí no paga un duro, no paga nada. Digamos que no, el Estado en tratamiento para obesidad en España no paga nada. Digamos que es el laboratorio el que fija un precio y lo fija pues en Portugal un precio, en Francia otro precio, en Alemania otro precio y dependiendo del mercado en el que esté pues va a fijar un precio. Lo normal es que en toda la Unión Europea sean precios similares para que no haya trasvase de fármacos y luego Estados Unidos, que es un mercado completamente diferente, pues deciden poner otro precio. Pero en ningún caso el Estado paga ninguna diferencia. Llega a un acuerdo con las farmacéuticas. Si todo eso lo abordara, imagínate, 300 euros, es que se cae el sistema. O sea, no se puede. Entonces, en España, la obesidad
no se considera una enfermedad porque eso implicaría pagar los tratamientos y no hay dinero a día de hoy. Pero es una... Esto es cierto. El fármaco es caro, son tratamientos caros, son tratamientos crónicos y sobre todo serían tratamientos para tantísima gente que es cierto que el sistema pues probablemente es difícil que lo asuma. Ahí entraríamos en otro debate si esto es una cuestión de que a largo plazo igual el sistema se ahorraría mucho, si los laboratorios deberían poner tratamientos más baratos y tenemos que pelear para que sean fármacos financiados y para que esté financiado pues el tratamiento para obesidad a nivel global. Una enfermedad. Pero es una enfermedad. Cuando tú entonces escuchas... Y hablo de obesidad, no hablo de tengo 4 kilos. Es que claro es... Vale, entonces ya un poco para cerrar el vídeo, insisto, el vídeo yo os recomiendo que os veáis todo el vídeo, bien que escuchéis el podcast, porque dice muchas cosas muy interesantes. Creo que es muy interesante que en estos programas de divulgación vaya gente pues, potente y gente que esté formada, como la doctora Viña, pero creo que hay algunas cosas que he querido matizar. A grosso modo, estos fármacos GLP-1 que actúan sobre centros de la saciedad y también sobre centros de vaciamiento gástrico, también influyen sobre el vaciamiento gástrico, nos van a producir pérdidas de peso en torno al 15 al 30%, dependiendo de lo que utilicemos, pero fármacos que no están financiados y que el Estado no pone un duro, eso no significa que la obesidad no esté reconocida como enfermedad en España, simplemente que el Estado decide no financiar estos fármacos como pasa en la mayoría de los países. Estos fármacos no están financiados, que yo sepa, creo que en ningún país. Fármacos que, insisto, y como dice la compañera, deben ser utilizados por un médico especialista para evitar efectos secundarios, que esos efectos secundarios, salvo que haya un problema en la dosificación, nunca van a llegar a que el paciente deje de comer, ni por supuesto que deje de beber. De ahí es importante que, insisto, el fármaco sea utilizado por un médico especialista que controle el fármaco y que sepa poner la dosis necesaria para que el paciente pierda suficiente, pero no tenga efectos secundarios, no tenga efectos de gastroparesia que sean intolerables, que no haya problemas a esos niveles. Pero tampoco podemos ni decir que el fármaco es una panacea, porque eso sería falso, ni, digamos, decir que los fármacos para obesidad tienen tantos efectos secundarios como los que comentan. Importantísimo para evitar la pérdida de peso a expensas de masa muscular que comenta, que los fármacos estén utilizados de forma correcta, que el paciente le insistamos en el estilo de vida y que si el paciente asume que no va a hacer el estilo de vida, mejor que se ahorre el dinero de los fármacos, que no se utilicen los fármacos mal utilizados, pues como dicen las abuelas, pero el remedio que la enfermedad. Porque como dice la compañera, puedes perder mucho músculo y luego que recuperar grasa y no recuperar músculo y tener una obesidad sarcopénica más grave y que por lo tanto te cueste perder más peso la próxima vez y que además perdamos función. Como ya dice, el músculo tiene unas funciones brutales en cuanto a antiinflamatorios, en cuanto a movilidad, en cuanto a creación de independencia, etc. Pues bien, insisto, mi objetivo ha sido simplemente apoyar la información que dice la compañera. Creo que es información muy buena y nada más. Mi enhorabuena al vídeo, mi enhorabuena a Jordi Wild por todo el trabajo que hace y espero veros en vídeos parecidos a este. Sabéis que trabajamos en Clínica Caro y que si tenéis cualquier duda pues nos lo podéis hacer saber a través de nuestras redes sociales, de nuestros teléfonos, etc. Y si quieres conocer más sobre estos temas, sobre nutrición, diabetes, metabolismo, obesidad, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos próximamente.